Eh, Antes de que empiece la clase, ¿puedo decir algo? Sí, Roxana, claro. ¿No hay problema si mi imagen se va a ver con movimiento? No, Porque yo soy la alumna que le escribí por privado que estoy con una cuestión familiar de una persona que está a mi cargo, sí. delicada de salud, y justo Ujú. van a llegar a asistirlos, yo estoy sola, entonces yo igualmente mi micrófono lo anulo, pero sí tengo los auriculares para poder escuchar la clase. Tranquila, no hay problemas. Muchas gracias. Pensá que estás en la clase, que puedes entrar y salir cuando quieras, tranquila. No, yo porque por ahí ven movimiento de fondo, o si no anulo el video, como quieran. Como vos quieras, no te preocupes. A nosotros no nos Muchas molesta. gracias. Gracias. Hola Agustín. Buen día, Hola ¿cómo están? Nico, ¿cómo te va? Hola, buen día, hola Mónica, hola a todos. Buenas. Profe, una Hola. pregunta quiero hacer. Sí, Em, Usted en el primer video y cuando venimos hablando, bueno, se plantea el tema de trabajo, ¿no? Ética, moral. Usted, cuando menciona norma, cuando habla de la norma, ¿está hablando de la ley? bueno, es una pregunta interesante. ¿Vos qué pensás? Yo, ¿Hay yo diferencia sobre, entre la norma y la ley? Yo entiendo que usted lo está mencionando como ley, digamos, ¿no? Lo que pasa que yo me puse a pensar después de desde dónde se construyen desde dónde se sostienen los discursos morales y éticos, y pensaba en los discursos de poder, ¿no? Tanto como el discurso tanto como el discurso médico, llámese discurso médico, discurso legal, y ahí empecé a pensar esto, digo, me empecé a preguntar, digo, bueno, cuando estamos hablando estamos de norma, estamos hablando de la ley, o la ley la podemos pensar como la gran institución que dictamina las normas. Me hice esas preguntas. Pero sí, pero es muy interesante, porque si vos lo pasás por el tamiz de Foucault, Foucault te va a decir que, bueno, Claro, que de algún modo la ley normaliza, ¿sí? La claro. ley hacia la normalización, porque norma de algún modo, norma en el sentido de normalidad, ¿no? Entonces, Sí. pero también es cierto que la ley escrita, la ley jurídica, cuando digo ley escrita me refiero a la ley jurídica, eh, también tiene mucho que ver con las costumbres. Es decir, Mm, cuando se crea una ley, eso tiene que ver con algo que viene de lo consuetudinario, no de la costumbre. mm, Entonces, para pensar mejor la cuestión de la ética o de las morales, si querés vos podés pensar en que existen leyes escritas, esas son las leyes jurídicas, que de algún modo tuvieron algo que ver con la costumbre y que mm. además esa costumbre también tuvo mucho que ver con las normas, eh, con las normas religiosas. Digo, si uno se pone Claro. a pensar en las tablas de los mandamientos, eso es Claro, que algo son así las como, tablas de la ley en la tradición judeocristiana. claro, Que claro, pero justamente, sí, sí, perdón. No, siga, siga. es que eso justamente lo que tiene que ver es, hay un discurso ahí, hay una formación discursiva en torno a una ley moral, religiosa y jurídica, porque para la tradición judeocristiana esa es una constitución, ¿no? Para la Claro, tradición judía, no tanto para la cristiana. La cristiana la claro, toma desde el punto de vista, por un lado, de la simbología, hay unos símbolos que son esa tabla de mandamientos, de normas, sí. pero que no se trasladan directamente a la norma jurídica, aunque sí hay muchas que se trasladaron, no robar, no matar, Mm, por ahí si querés, hay otras que tienen que ver con el amor, con el odio, no sé, sí, sí, sí. yo no recuerdo bien Sí, sí. No, no, yo lo pensaba en torno a cómo, digo, desde los discursos de poder, ¿no? Ya digo, desde la ley, a través de discursos se transmiten normas que se hacen efectivas, no solo porque están escritas, sino porque se hacen práctica, ¿no?
digo, hay muchas normas escritas que, digo, que sea ley no significa que lo haga yo, ni muchos en la sociedad, ¿no? Digo, que esté escrito, lo que efectiviza, por así decirlo, es la práctica. Lo efectiviza, digo, en tanto en lo personal. Ahora, es efectiva cuando desde afuera te sanciona la institución que tiene el poder de hacerlo, ¿no? A través de sus diferentes organismos. Por ahí me enroscaba un poco pensando en esto, porque digo, desde dónde se oficializa, se constituye esa moral y la ética, ¿no? Y escuchando, bueno, a Adela Cortina, es que es una capa. Digo, pues, seguía pensando en esto de la importancia de la ética práctica, ¿no? Que proponía. Bueno, era esa mi duda y bueno. Por ahí, si Gracias. querés, igual es una duda interesante, porque tiene mucho que... Hay un vínculo preciso, vos decís en la práctica, sí. Hay normas, a ver, Adela dice que el derecho viene de afuera y la moral viene de adentro, ¿no? Es como que es algo, es una norma, porque de algún modo nos normaliza en estas... creo que yo les ponía ejemplos muy de la vida cotidiana, lavarse los dientes, bañarse, vestirse... que bueno, que tienen que ver con algo que está automatizado, no va a existir una ley que diga que te tenés que bañar, pero es probable que en una sociedad determinada, bueno, la nuestra es una sociedad que exige de algún modo este tipo de normalidad, ¿no? Claro. No, digo, por ahora, por ejemplo, las cuestiones de higiene, se han hecho normas, determinadas cuestiones de higiene, ¿no? Más allá de lo trágico que nos atraviesa, hay cuestiones de higiene que por diferentes emergencias sanitarias, digo, a lo largo del tiempo, digo, pienso de los 90 hasta acá, se han hecho, digamos, disposiciones, normas, ¿para qué? Para preservar a la sociedad en su conjunto. Claro, y fíjate cómo eso va a impactar en la práctica también, ¿no? Claro, claro. En realidad es interesante lo que traes en el sentido de, otra vez voy a Foucault porque me parece que lo explica de una manera más clara, ¿no? Hay una formación de conceptos, hay un tipo de práctica cotidiana de la cual emergen una serie de conceptos. Ahora, esos conceptos se van transformando en formaciones discursivas en términos de saber poder, ¿no? Como bien vos mencionabas la medicina, pero también la pedagogía tiene ese discurso formativo y normalizador. En realidad, casi todas las ciencias tienen algo que tiene que ver con el establecimiento de leyes que de algún modo normalizan, ¿sí? En esos... Perdón, pero me pongo a mirar quién quiere ingresar. Me parece que pensarlos desde ese punto de vista es un modo de poder alcanzar algo así como un nivel crítico en torno a las formaciones discursivas. Sobre todo, en nuestro caso, las formaciones discursivas que tienen que ver con la pedagogía. Ustedes saben que por ejemplo, la pediatría, ¿sí? La medicina que atiende a la infancia, se constituye, se organiza, se crea a partir de una serie de formaciones discursivas de la pedagogía, con lo cual, de algún modo, la pedagogía es dadora de algunos conceptos y de algunas normas que van construyendo algo así como nuevos campos disciplinarios o disciplinares que no solamente tienen que ver con la disciplina del cuerpo, sino que tienen que ver con una disciplina científica. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, en ese sentido, ahí en los discursos científicos o en las formaciones discursivas de los discursos científicos, hay una serie de leyes o de normas, si ustedes quieren, son leyes de la ciencia, pero que se transforman en normas, y esa norma, de algún modo, genera algo así como un ideal de normalidad en el sentido, y nada,
ustedes saben que las primeras instituciones para formar docentes fueron las escuelas normales, ¿no? Entonces, más claro que esa idea de pensar cómo se normaliza el discurso pedagógico y cómo el discurso pedagógico genera otro tipo de formaciones discursivas científicas, ¿no? Y también éticas. En el fondo de todo discurso científico hay un tipo de ética. Y eso es lo que vamos a tratar de ir descubriendo con las próximas lecturas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, no me quiero quedar con la palabra. ¿Quién más tiene algo que consultar o que comentar? Profe, buen día. Buen día. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo anda, profe? Sabe Bien. que le quería hacer una breve consulta. Hola, chicos. Buen día para todos. Respecto a ayer, justamente, ya me terminó de cerrar lo que acaba de mencionar, lo que hizo referencia al discurso, ¿no? Usted me remarcó el tema del discurso científico, que yo había puesto sujeto y objeto en la narración. Yo ahí había apuntado, en principio, desde mi perspectiva, ¿no? Ante la narración, empezar a darle forma a ese sujeto, que era un objeto de la normalización, ¿sí? Quizás no lo expresé muy bien, y a partir de salir de ese proceso, o de empezar a salir de ese proceso de normalización, poder trabajar con ética y siempre desde dejar abierta la palabra, consensuar, ¿no? Los grados de empatía, y salir fuera de lo que es la adoctrinación o los emergentes culturales. A eso más o menos apuntaba, profe. Sí, bien, está bien, porque de algún modo el discurso científico lo que hace es establecer esta relación entre sujeto y objeto, ¿no? Desde la investigación hay un sujeto que investiga y un objeto que es investigado. Y muchas veces ese objeto investigado somos nosotros, las personas, ¿no? Y por ahí eso es a lo que apunta toda la tradición de la etnología o de la antropología, ¿no? Nosotros, seres humanos, somos los únicos animales que necesitamos normas éticas para poder comunicarnos. Los animales, en realidad, no tienen estas preocupaciones, porque si matan, matan para comer, ¿sí? Sí, es decir, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Bueno, que en nosotros tiene algo así como un ocultamiento o unas máscaras que uno podría llegar a pensar, bueno, esa persona no tiene ética. No es que no tenga ética, ¿no? Tiene una ética distinta, ¿sí? Puede tener una ética que esté más vinculada a ver, cuando uno habla de moral, habla de bien y mal, ¿no? Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y hay cosas que tienen que ver con el deseo y con el deber. Yo puedo desear algo, ¿sí? No sé, por ahí había una narrativa que me parece interesante. Nosotros sabemos que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que hay personas que no tienen una computadora, y hay otras que tienen 2, 3, 4. Si nosotros pidiéramos a esas personas que tienen 2, 3, 4, que redistribuyan esas computadoras, ¿sí? La otra persona va a decir, no, me la compré yo con mi esfuerzo, ¿no? ¿Por qué se la tendría que dar a otro? ¿Por qué tengo que entregarle algo? Entonces hay un punto en el deseo, alguien puede desear una computadora, pero sin embargo hay un deber oculto, ¿sí? Uno tendería a pensar que el deber no siempre es lo adecuado, el deber en términos de cuáles son las obligaciones, ¿no? Es decir, yo puedo desear algo, pero que yo lo desee no significa que el otro me lo tenga que dar. Que el otro esté obligado a dármelo. Yo no sé si me estoy explicando, ¿sí? Pongan, cuando piensen en la moral o en las morales, por un lado el bien, por el otro lado el mal, ¿sí? Lo que está bien y lo que está prohibido, si ustedes quieren, lo que está permitido y lo que está prohibido. Lo que se desea
y lo que se debe. E incluso cuando digo lo que se debe desear. Imagínense que la formación de las subjetividades, en algún punto, y hoy más que nunca, ¿qué nos hacen desear? Nos hacen desear adquirir cosas y cada vez más cosas. Porque Profe, no, en esto que usted se refería a la moral, a mí me parecía muy bueno esto que también planteaba Adela Cortina, cuando ella sujeta a la moral a los fines que lo piensan los primeros filósofos, ¿no? En términos de justicia y felicidad. Uh-huh. Y ella ella manifestaba esto de estar altos o bajos de moral, uh-huh. Y en esto que usted manifiesta del deseo, ¿no? Ya sea el deseo puesto en los diferentes lugares. Ahora, nosotros, de alguna forma construidos dentro de una sociedad capitalista, nuestro deseo sí es objeto de estudio para aquellos que diseñan el consumo, ¿no? Pero sí me parecía muy bueno esto que me recordaba Adela Cortina, esto de estar altos o bajos de moral. ¿Y qué es eso, no? La moral, pensarla en los términos de justicia y felicidad. Claro, de qué es esto ser justo y entender que hay un otro, trayendo a la otredad, uh-huh. que también está en este deseo de ser feliz a través, puede ser, de realizarse en diferentes términos o adquirir, ¿no? Tomando esto que decía usted, felicidad en términos de adquisición, porque estamos de alguna manera atravesados y en cierta forma construidos dentro de una sociedad capitalista. Y es lo que nos atraviesa, ¿no? Y bueno, acá viene esta idea de poder repensarnos, de poder criticarnos, de dejarnos interpelar. Quería sumar eso en cuanto a lo moral. Adela Cortina tiene una tradición ética que no sé si está tan cerca de pensar la otredad. Con esto no quiero decir que su ética sea mala o que no la podamos estudiar. Simplemente digo que su mirada acerca de la ética es está más enfocada al, bueno, todavía no ingresamos ahí, pero para que ya vayamos discutiendo sobre eso, está más enfocada a una ética del deber. Por eso habla de normas de justicia, ¿no? Es una ética del deber, es una ética kantiana, pero reformulada a partir de lo que se llama ética de la comunicación, ¿no? Entonces ella dice, en esto de la justicia, que si bien es cierto que hay una gran cantidad de afectados por unas normas que pueden ser injustas, lo que se necesita es establecer un diálogo, ¿sí? Tratando de acordar cuáles serían los pasos a seguir o cómo resolver ese conflicto entre las partes. Es decir, a Adela lo que más le interesa es el respeto a la ley, desde esta obligatoriedad de la ley, pero dialogada en términos de una serie de afectados. Otra vez, volviendo al tema de las computadoras. Para ella, supuestamente, hay un deber que debe ser dialogado, ¿sí? A partir de eso que ella llama ética de la comunicación, los afectados se sientan a debatir y a discutir. Muy interesante, por cierto, pero muy interesante, si ustedes quieren, para Europa. Me parece que a nosotros, con una sociedad tan injusta en la que vivimos, bueno, la Europa de hace unos años, no sé cómo estarán ahora en Europa, ¿no? Pero digo, hay una redistribución de bienes en Europa, de bienes materiales y bienes simbólicos, que no suele trasladarse a nuestra región. En realidad, si lo pensás en términos geopolíticos, América Latina sería el otro de Europa, ¿no? O de lo eurocéntrico. Europa, cuando digo eurocéntrico, pienso Europa, Estados Unidos, ¿no? Como reguladores de todo lo que tiene que ver con la construcción científica, con las formaciones discursivas. Me fui por las ramas, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí.
respecto a lo que es la otredad, perdón, y la construcción de la subjetividad, ¿no? Hoy en días de pandemia, ¿cómo o qué ejemplos podemos tomar referente a la praxis? El otro día tuve una sensación, justo estaba con toda la lectura, que estábamos planteando en el nivel secundario la mesa de exámenes, ¿vio? Y se está gestando, por un lado, en algunas escuelas, la obligatoriedad de que el alumno se conecte en un horario para hacer una exposición de una materia. La obligatoriedad, profesora, ¿eh? Y en otras escuelas se prima, como habíamos hablado, el tema del vínculo social, dejando de lado, obviamente, por estas cuestiones, la nota, una nota numérica que es la nota normal, bueno, lo que estuvimos hablando anteriormente. Entonces a mí me asustaba un poco, ¿no? Y justamente cuánta referencia al texto, y nada, bueno, hice obviamente una opinión, ¿no? Desde mi perspectiva, y labramos un acta entre todos para ver qué va a definir el equipo directivo, pero digo, ¿cómo esto pega de lleno, profesora? Este es increíble. Así que, bueno, nada, le quería comentar eso, esa sensación que tuve en vivo y en directo, hace 3 días. Se supone, digo, desde el discurso uno tiende a pensar que la obligatoriedad tiene que ver con distribuir gratuitamente ese bien, entre comillas gratuitamente, ¿no? Y digo pensándolo en términos de la educación. Cuando la educación se transforma en una educación de masa, cuando las instituciones educativas están obligadas a brindar esos servicios educativos, hay una ley, hay una norma, ¿sí? Y una política pública que distribuye, después hablamos de la calidad, de ese tipo de cosas, pero que distribuye igualitariamente una serie de contenidos que van a hacer a la educación, ¿sí? Entonces, digo, volviendo a esto de la obligatoriedad de conectarse, todos y todas sabemos que no todo el mundo tiene posibilidades de conectarse, que no tiene conexión, que no tiene internet, que no tiene herramientas, ¿no? Que no tienen un celular, o si tiene un celular lo usa toda la familia. Nada, me parece que obligar en ese sentido no conduce a ningún puerto feliz, ¿no? Pero bueno, los directivos y las directivas y las instituciones educativas en general también están atadas a estas formaciones discursivas respecto de qué implica educar, ¿no? O qué implica educarse y lograr una tarjeta de persona educada, ¿no? Porque se supone que la institución educativa te da una tarjeta cuando vos acreditaste todos esos saberes que te está brindando. Bueno. Sí, pero por otro lado, con el tema de evaluación, me parece que no es un problema en este momento. En este momento dicen, esperen. Nivel central está diciendo eso. Ahora, ¿qué pasa con el discurso de las instituciones? Las instituciones tienen un discurso de lo que debe ser, y nivel central está pensando en otra cosa. Tratemos de vincularnos, hagamos nexo con nuestros alumnos y sus familias. Así que Sí, me parece que el discurso va por un lado, que hay algo de lo que se decía, el discurso va por un lado, y lo que hacemos va por el otro, ¿no? Sí, pero también, Perdón, ojo que ¿puedo? sí, una cosita respecto al nivel central. O sea, quizás vos te referís a las jefaturas de región o directamente al ministro Trota, pero lo que pasa con las inspecciones y las regiones es totalmente diferente en cada región. No, a ver, yo te digo, otra cosa es que vos me digas a nivel privado, escuelas de gestión privada y otras de gestión estatal. Yo lo que te digo es que la provincia de Buenos Aires está hablando de otra cosa, así como el ministro Trota, pero provincia de Buenos Aires nos está diciendo eso. Esperen con el tema, te digo porque tuve una reunión ayer con gente de la provincia y precisamente está diciendo eso. Por eso digo, me parece que acá hay un doble discurso. Las instituciones dicen una cosa, claro, y el nivel central, nuestras autoridades provinciales, claro, que son las que nos afectan a nosotros, dicen otra. Pero perdón, viste que hablando de... Un segundito, que estaba Roxana, por favor. Sí. Y nos estamos quedando sin tiempo, así que sean breves. Gracias.
No, perdón, quiero hacer esta relación, ¿no? De lo que tiene que ver con las leyes, con los más afectados, con lo que está diciendo Gladys sobre lo que bajan o lo que se está pidiendo de no dar contenidos nuevos, de no evaluar, y a mí, en mi caso, los directivos nos dijeron que desde los inspectores pidieron, por ejemplo, ¿no? Las mesas de examen, que teníamos que tomarlas, sí o sí, en un horario, como dijo el compañero, yo lo tuve que hacer. Y otra de las cosas es los contenidos. Me piden que dé contenido nuevo. Entonces a veces uno no sabe cómo manejarse con esto de lo que es y lo que debería ser. Es eso, gracias. Solo para que lo sigan pensando, digo, creo que lo hablamos otras veces, pero en términos otra vez de formaciones discursivas, directivos, inspectores, inspectoras, en realidad, sin llegar hasta el ministro, todo el sistema educativo de nivel inicial, básico y medio, está atravesado por un tipo de formación docente bien vinculada a esa relación de saber-poder de la ciencia del siglo XX, ¿no? Del discurso de la ciencia del siglo XX. Esto no quita que haya personas mucho más críticas hacia ese sistema, ¿sí? No estoy generalizando. Seguramente debe haber directivos y directivas que no apoyan estas cuestiones o que discuten incluso con la parte que viene a inspeccionar. Dame un segundito, Claudia, que quería terminar con esta idea. Entonces, una institución educativa atravesada por esa formación discursiva de la pedagogía y de una política ocultada, ¿no? Y no me refiero a lo partidario, sino una política que se oculta hablando de neutralidad. No es lo mismo en un proyecto político que en otro. Y digo, que el ministro Trota esté en ese lugar es porque de algún modo tiene una formación discursiva más vinculada al proyecto político que tiene la sociedad política hoy. Digo, cuando digo sociedad política me refiero a quienes están en los lugares de decisión de las políticas. Entonces, esos discursos van a chocar siempre, porque hay una formación discursiva mucho más, con una mirada mucho más, no digo empática, no quiero que confundan la empatía con una ética originaria como es la de Levinas, sino que la dirección política de la sociedad política de hoy, de la que tenemos actualmente, tiene una mirada hacia la otredad que no tiene que ver con la empatía, sino que tiene que ver con la redistribución de bienes materiales y simbólicos, ¿sí? Ahora bien, el resto de la institución, que está atravesada por la cuestión de la jerarquía, tiene una forma específica de actuar que tiene que ver con su trayecto de formación, pero además con su trayecto de formación in situ, ¿no? En el lugar de trabajo. Entonces hay una apropiación de las normas del deber ser, ¿sí? Del deber ser sin importar lo que pasa del otro lado, ¿sí? Simplemente hay que tomar exámenes, hay que agregar contenidos, y entonces por ahí uno tendría a pensar que ahí es donde viene a jugar un rol importante la ética discursiva de Adela Cortina, ¿sí? Espero que se haya comprendido. Claudia, ¿querías decir algo? ¿Dónde está Claudia? Acá. Sí. No, lo hago cortito. Que me parece que todas estas cuestiones que entran en tensión se solucionan con participación. Hay políticas educativas y hay espacios donde estas políticas se tienen que ir desarrollando. Y que cada uno se la tiene que creer que tiene participación en todo esto. Entonces, habrá un espacio de discusión a nivel institucional. Habrá otro espacio de discusión en el nivel de directivos con sus inspectores. Yo no digo que tiene que haber obediencia debida a las políticas públicas, que además suelen balancearse entre una gestión y otra. Lo que sí digo es que hay que actuar con ese nivel de moral justa, quizás de la que hablaba Cortina, que hacía referencia el compañero hace un rato.
que tiene que haber justicia educativa y que eso tiene que entrar en discusión. O sea, a mí un directivo me dice, vos tenés que calificar de tal y cual manera y esto baja así, creo que hay que discutirlo. Creo que hay que apostar a la posibilidad de gestionar un poco entre todos, porque si no, somos víctimas del color político de la gestión que tenemos en el momento. Bueno, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, tranquilamente. Y otra vez insisto con que la ética de la Cortina sería muy adecuada para estos niveles de discusión de los que estás hablando, ¿no? Porque es una ética dialógica, es una ética de acuerdos entre las partes. Es una ética, si querés, más vale vinculada a las profesiones, ¿sí? Y entonces sería de algún modo una metodología apropiada para este diálogo que estás proponiendo, Claudia. Ahora bien, ¿cómo lograr que esa discusión se lleve a cabo si tenemos un sistema educativo totalmente jerarquizado? ¿Sí? Entonces el problema vendría a estar más vinculado con el nivel de la gestión política más alto, por llamarlo de algún modo, ¿no? Si tenemos un sistema jerárquico y no hay modo de establecer este diálogo, a lo mejor, se me ocurre, estoy pensando con ustedes, a lo mejor sería adecuado que desde el Ministerio de Educación, ¿sí?, se establezca algo así como una serie de programas de capacitación o de formación, si se quiere, para modificar el sistema educativo jerárquico que tenemos. Ahora, parece lo loco. Que pasa es que ahora estamos frente a una emergencia pandémica. A ver, un segundito, pero que esta emergencia nos sirva para ver cómo replanteamos a futuro, ¿sí? Porque si no, porque nosotros estamos atados también a la norma de la institución. No podemos deshacernos de las normas y tirarlas y hacer lo que querramos. Pero es que la norma hoy en día estaría diciendo otra cosa, digamos, la bajada, como decía Gladys, es otra. Me parece que acá el problema es la cuestión ideológica, porque cada uno escucha lo que quiere escuchar. Bueno. Cada directivo, cada inspector escucha lo que quiere escuchar. Y eso es lo que hay que cuestionar. Porque si, por ejemplo, yo creo, como dice Gladys, que no es un momento de evaluar, y además me apoya la política que baja, yo tengo que hacer valer esa mirada, más allá de lo que me indique. Ejercer una sana rebeldía, sana y justa rebeldía en estas situaciones. Eso es lo que pienso. A ver, se me ocurre, para hacer práctica, se me ocurre que de algún modo nosotros tenemos también un lugar de poder, ¿sí? Nosotros también ejercemos el poder de algún modo en vínculo con la jerarquía y en vínculo con los estudiantes. Y entonces digo, hay una bajada de línea también que dice que hay que aplicar 2 exámenes. Digo, estoy pensando en las normas que nos están atravesando a nosotros. La política de estas clases virtuales me dice que tengo que aplicar 2 exámenes. ¿Sí? Obvio, vamos a tener 2 exámenes. Pero cada uno es libre de pensar cómo se aplica ese tipo de evaluación. No sé si me siguen. En este momento, resolverlo de una manera más práctica. Digo, eso hace a nuestra praxis. ¿Cómo reflexionamos? ¿Cómo pensamos en cómo resolver el problema en lo inmediato? Y luego tomar esta experiencia de la pandemia para ver cómo reformulamos o reformamos, si se quiere, estas relaciones de comunicación que tenemos